Maravilla, qué maravilla, señores. Llegó el día especial, el miércoles de Learning Talks. Aquí el día de hoy vamos a hablar sobre reproducción del conocimiento, la reproducción del conocimiento. Y fíjate qué interesante cuando tú empiezas a activarte para aprender, te pasan cosas, ¿verdad? Empiezas a recordar, por ejemplo, los conocimientos previos, o sea, todo el conocimiento que nosotros producimos por lo general está soportado por el conocimiento que ya hemos adquirido. Cuando tú ves los bebés, por ejemplo, los bebés empiezan a producir conocimiento con base en la experiencia que van viviendo. Entonces, allí empieza el proceso de producción y reproducción, que podría hablar de construcción del conocimiento, y, y empiezan a curiosear. La curiosidad es la que nos lleva a conocer nuevas cosas. Lo que puede ser curioso para alguien puede ser normal y corriente para otro. Piensen, yo me acuerdo de la mamá de un amigo mío que llegó a la ciudad de Caracas por primera vez procedente de un pueblito, y el primer día la llevaron a un centro comercial. Estamos hablando de muchos años atrás. En el centro comercial había una escalera mecánica. Además, una escalera mecánica con escalones de madera. O sea, se puede imaginar más o menos cuánto tiempo ha pasado de esa escena. Y ella se quedó viendo la escalera durante largo rato. O sea, ella estaba total y absolutamente embebida viendo la escalera mecánica, viéndola. No se atrevía a montarse, pero la estaba viendo. La curiosidad hizo que ella fuera descubriendo cómo era que funcionaban esos escalones que andaban solos. Ella no entendía de mecanismo, no entendía de nada de eso. Lo que sabía era que las personas se montaban a la escalera y llegaban arriba sin hacer ningún esfuerzo. Incluso en el lugar donde ella provenía no habían edificios, por lo tanto, normalmente no habían habido edificaciones que tuvieran un segundo piso, sino simplemente tenían una primera planta. Entonces, esa curiosidad le permitió a ella, de forma sostenible, ir descubriendo la escalera mecánica. Así nos pasa a todos. Empezamos a aprender de manera efectiva y de manera sostenida. O sea, empezamos a explorar el mundo que nos rodea y empezamos a, a pensar, a pensar en lo que está ocurriendo, a pensar en lo que estamos viendo, a pensar en el objeto, a pensar en las personas, a pensar. Cuando pensamos, y eso es lo importante de los docentes, que tenemos que lograr que los socioaprendizajes piensen, que piensen independientemente, que no sigan el pensamiento nuestro, porque el pensamiento nuestro los contamina. O sea, buscar que las personas piensen solas, que se descubran ellos mismos pensando en lo que piensan, incluso que lleguen a pensar en lo que piensan cuando piensan. Parece un trabalengua, pero no lo es. Piénsenlo para que vean. Estamos hablando de pensar en lo que yo pienso cuando pienso. Cuando tú logras que la persona empiece a deducir que él puede pensar en lo que piensa cuando piensa, se le descubre un mundo extraordinario frente a sí. Nosotros entonces empezamos a probar, por ejemplo, empezamos a probar qué pasa cuando le meto el dedo a un enchufe, ¿verdad? Mi hermano lo probó y se llevó tremendo corrientazo. Probablemente Simón, que siempre andaba metiendo el dedo en cosas nuevas, se debe haber metido también en cualquier, y hasta Francisco Duarte, que está por ahí, seguramente. En estos días, por cierto, descubrió que habían dedos que le producían dolor. Entonces, fíjate qué interesante. Tú empiezas a jugar. Por ejemplo, vas a un lugar nuevo donde sirven productos alimenticios y empiezas a probar sabores nuevos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi comadre fue a una reunión conmigo, que era la primera vez que probaba la comida japonesa.
Eso fue un evento terrible para ella. Fue un encuentro cercano del tercer tipo con un sabor que no le gustó. Pero fíjate qué interesante, terminó yendo a Japón y vivió la experiencia de comer comida japonesa en Japón. Y ya, claro, había vivido la experiencia en Venezuela y poco a poco fue descubriendo la comida japonesa. Ahora una persona que aprecia altamente la comida japonesa. Así pasa con todo, vamos descubriendo los sabores, vamos descubriendo los olores, vamos descubriendo los colores. Por ejemplo, cuando tú vas la primera vez a una galería de arte, ¿verdad, Ivonne? La primera vez a una galería de arte, ¿sabes? Yo te aseguro que si le abrimos el micrófono a Ivonne, ella va a decir que recuerda cuándo fue la primera vez que fue a una galería de arte. A ver, Claro que sí. a ver, puedes recordarlo, dilo. A ver. Sí. Bueno, imagínate tú, la primera vez fue en la isla de Guadalupe, en las Antillas Francesas. Apenas tenía 16 años y estaba en un curso de francés. Y allí hay un museo sobre toda la parte histórica, colonial de la isla, cuando los franceses llegaron, los invadieron. Y Dios, me pareció espectacular. O sea, yo tenía 16 años y todavía lo recuerdo. Ujú. Por eso es que yo les invito a todos mis amigos a llevar a sus hijos desde muy temprana edad para que vayan descubriendo lo que es el arte, lo que es la música, ¿eh? Lo que es el baile, lo que es el ballet, lo que son las expresiones artísticas autóctonas, folclóricas. Yo recuerdo la primera vez que yo vi un conjunto de arpa, cuatro y maracas allá en el llano venezolano. Eso fue para mí un encuentro extraordinario. Yo lo había visto por televisión, incluso había visto hasta espectáculos que mostraban este tipo de conjuntos, pero cuando lo vi en el llano, la vivencia fue diferente. Entonces aquí llegamos a un conocimiento que nosotros vamos descubriendo por jugar con él, por disfrutarlo. También hay descubrimientos que no son agradables. Empezamos a descubrir cosas que no nos gustan, que no nos satisfacen, que nos preocupan, que nos angustian. Eh, y eso forma parte de nuestra manera de pensar. Una de las cosas que produce mayor cantidad de conocimiento es la capacidad de reflexión. Yo recuerdo que una vez a Andrés Miguel, estando pequeño, se comportó de manera indebida y la señora que trabajaba con nosotros en la casa le dijo: Andrés Miguel, esa no es la conducta que se espera de un caballero como tú. Y mi hijo escuchó las palabras y reflexionó respecto a su conducta. Y fue impresionante ver el cambio de conducta. Cuando las personas logran que los niños empiecen a reflexionar, ese proceso de reflexión produce una entrada en el conocimiento extraordinario, porque entonces ahí empiezan a conocer elementos de la filosofía de vida, de las creencias. Allí se sostiene la reproducción del conocimiento con base en el análisis, en la evaluación, en poner en práctica lo que nos van enseñando. Practicando, 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 se va obteniendo el proceso de conocimiento que va quedando en la memoria. Es como dice los maestros, dice incorporar. Incorporamos el conocimiento, se nos mete en el cuerpo y empezamos a reaccionar a la memoria que tiene nuestro cuerpo de lo aprendido. Fíjate, cuando nosotros nos dicen lo del conocimiento, no lo entendemos porque las palabras no son inocentes, pero nosotros sabemos que las palabras no son inocentes. Pero oigan esta frase: es del conocimiento público. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Es del conocimiento público. ¿Ah? Y a veces tú ves que alguien nombra y dice que es del conocimiento público lo que él piensa, que no es de conocimiento público, es del conocimiento de él o de ella. Pero ella, como quiere, de alguna manera lo quiere imponer, dice que es de conocimiento público.
para que sea del conocimiento público, el conocimiento debe ser del público completo, si no, aquello no está funcionando bien. El conocimiento público, además, tiene una contraparte. ¿Cuál será el conocimiento que es la contraparte del conocimiento público? El privado. El privado, el conocimiento privado, ajá. Entonces, por ejemplo, hay informaciones, por ejemplo, en la compañía donde trabaja Simón, a veces le dicen a Simón, Simón, este conocimiento, por favor, no lo compartas con más nadie. Esta noticia no la compartas con nadie. ¿Cómo le dicen, Simón? Es confidencial. Confidencial. Entonces, es del conocimiento privado aquello que no es para compartir con todo el mundo. Nosotros incluso podemos decir que tenemos una cantidad de conocimiento que es privado. Por ejemplo, si a mí me preguntaras tú, si tú me preguntas a mí, ¿quién fue la primera persona a la cual yo le di un beso? Eso te contesto rápidamente. Eso no te lo voy a decir. Eso para mí es conocimiento privado. Fíjate qué interesante. Hay personas, por ejemplo, yo escuché hoy a una amiga mía diciendo que el primer beso se lo habían dado a los 10 años, se lo había dado fulano de tal, no sé cuánto. Yo ni me atrevo a nombrar la primera persona que me dio un beso. Te voy a decir por qué. Porque yo tenía más de 18 años cuando recibí mi primer beso. Es una cosa insólita, pero así fue. Yo fui muy poco exitoso en establecer relaciones me refiero a besos de otro tipo, no de besos de cachete, nada de eso, no me vas a venir con cuentos ahora. Entonces, por ejemplo, ahí está Rafael Vicentín, allá en el norte de México, y él tiene un conocimiento directo del agro. ¿Mm? Él está acostumbrado a trabajar en ambientes donde se producen los berries, los frutos del bosque. En el lugar donde él está se cultivan fresas, cerezas, frambuesas, ¿cómo se llama? Arándanos, una cantidad de los berries maravillosos que vemos por todos lados en los Estados Unidos y en el mundo entero. El conocimiento directo que tiene él se contradice con el conocimiento indirecto que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un conocimiento indirecto respecto a los frutos del bosque. Los hemos visto en el supermercado, hemos preparado nuestras bebidas, los usamos en la preparación de nuestras comidas, pero muchos de ustedes a lo mejor jamás han visto una planta de algunos de esos berries. Voy a preguntarles, por ejemplo, ¿ustedes han visto una planta de frambuesa? ¿Un árbol de frambuesa? Sí, aquí en Canadá hay muchos, en todos Ajá, lados. ¿y de cereza? No, cereza no. De cereza no. ¿Y de arándano? También. Y de la otra, ¿cómo se llama? Blackberry, Del Blackberry. ¿Has visto cómo se dice la Blackberry, Simón, en español? Se me olvidó. Zarzamora. Zarzamora, gracias. Sí. Fíjate ahí está, ¿ves? El conocimiento directo que tiene Rafael respecto a las frutas del bosque le permite rápidamente contestar. El conocimiento indirecto que tenemos nosotros, que lo máximo que hemos llegado a hacer es comérnoslo y ni siquiera lo hemos visto en el árbol, nos permite entonces tener un conocimiento que se llama vicario, ¿verdad? Se llama vicario porque es indirecto sobre el tema que estamos tocando. Ahora, por ejemplo, vamos a ver a quién tengo aquí. Tengo a Escampola. ¿Ah? Escampola ella es una experta en el área educativa, ella conoce los sistemas educativos. Entonces hay un conocimiento de sistemas. Simón trabaja con el sistema de SAP, la famosa empresa esta que produce, ¿cómo se llama? Sistemas de administración distribuida. Entonces, él tiene conocimientos de lo que es el SAP. En cambio, voy a ver Tili, a ver si se prende la máquina de Tili o a ver, Escampola, ¿tú sabes lo que es el SAP? Y yo en algunos contextos empresariales he escuchado que es un sistema... No, pero tú sabes, o sea, tú puedes agarrar una máquina y usar el SAP. Ah, no. No, ¿verdad? He Ella tiene un conocimiento indirecto del SAP, pero el conocimiento sobre el sistema que es SAP no lo tiene.
Fíjate qué No. interesante, ¿verdad? Probablemente a Tilly le haya tocado trabajar dentro de los bancos donde ella opera con sistemas bancarios que se parecen al sistema SAP, pero son diferentes. Ese conocimiento de sistemas es, es totalmente diferente. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de los diferentes tipos de conocimiento. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? A ver si llevan la cuenta. Llevamos conocimiento público, conocimiento privado. Llevamos conocimiento directo, conocimiento indirecto o vicario. Y hasta ahí. Llevo. Ah, y los sistemas no lo dije. Ah, bueno, conocimiento de qué, de sistemas entonces. Conocimiento de sistemas, Técnico, así es. ¿sería Ajá. técnico? No. Diga. ¿Sería un conocimiento técnico ya? Ese conocimiento se le conoce como conocimiento de sistemas. Ah, ok. Sistema. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a Francisco, ¿cómo es el procedimiento de elaboración de un soborno, de un sobre que se envíe por el sistema de correo de los Estados Unidos? Probablemente él lo conozca. Ahora le voy a preguntar yo a Rafael. Rafa, ¿tú conoces cómo se hace un soborno de un envío por correo del sistema de correo de los Estados Unidos? No, negativo. Es correcto. Ahí hay un conocimiento que se conoce como conocimiento procedimental. Yo conozco el procedimiento y el otro lo desconoce. Entonces, a nosotros nos toca construir el conocimiento muchas veces sobre un procedimiento para poderlo utilizar. Por ejemplo, te llegas a una máquina, a una, ¿cómo se llama, Simón? Un ATM, ¿cómo se dice en español? Un cajero. Un cajero automático. Llegas a un cajero automático la primera vez. ¿Ustedes se acuerdan? La primera vez que llegaron a un cajero automático. Sí, yo creo que sí. Yo creo que recordarme. A ver, refresca lo que recuerda. Sé que fue en Bellomonte, estaba recién estrenado y me volvió un 8. No pude de hecho sacar el dinero. Hubo un problema ahí con la tarjeta y al final no pude sacar y tuve que ir a la agencia porque no pudiste completar el procedimiento. no pude completar el procedimiento. Algo me ahora faltó. tú llegas y casi que ni lo piensas. Así es. Ya inmediatamente introduce la tarjeta, haces el trámite y lo realizas y lo haces en 30 segundos y ni siquiera lo recuerdas. No tienes ni que pensarlo. El conocimiento procedimental ya está instalado en ti. Así es. Cuando tú tienes un hijo, es impresionante. Los muchachos parece que nacieran con un chip que les incluye el procedimiento bancario. De hecho, hay padres y madres que han vivido encuentros cercanos al tercer tipo porque sus hijos menores de edad, me refiero a hijos de 7 o 8 años, han hecho uso de tarjeta de crédito sin la autorización de los padres. ¿Han escuchado de casos así? Porque aprendieron el procedimiento, reprodujeron el conocimiento del procedimiento. ¡Qué maravilla! Entonces ese muchacho no hay que castigarlo. Primero hay que indicarle qué fue lo que hizo mal, pero hay que felicitarlo por haberse aprendido el procedimiento. A ver, Simón, déjame preguntarte. Tú entiendo que tocas guitarra, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ajá. ¿Y tú cómo aprendiste a tocar guitarra? De oído. De oído. Vamos a ver, ¿qué será eso de que toca de oído? A ver, Ernesto, ¿qué es eso de que Simón toca guitarra de oído? Que no ha hecho ningún tipo de estudios musicales y que solamente aprendió oyendo a alguien que tocaba el instrumento y lo fue imitando, pues. Ajá. ¿Y cómo llamamos ese conocimiento? Empírico. Empírico. Mira qué interesante la palabra. Una palabra que además nueva. Conocimiento empírico basado en la Experiencia.
en la experiencia, en la observación, en el modelar a otros. Ese es el conocimiento empírico. Ahora, ¿cuál será el contrario del conocimiento empírico? El académico. Por ahí va, por ahí va. Dice Campola que así aprendió ella a manejar por observación. El contrario empírico es el científico. El científico. ¿Y qué será eso del conocimiento científico, Francisco? Bueno, es aquel procedimiento que basado en unas comprobaciones, unas hipótesis, unas comprobaciones, logra demostrar vamos a llamarlo así, la continuidad pues, de algunos hechos o de algunos fenómenos, pues, ¿no? Eso, así lo definiría. Así es. Y entonces ahí está el método científico y ahí llegan las demostraciones de los hechos científicos y entonces te gana un premio Nobel y se gana una patente y no sé cuánto porque hizo un proceso de observación reglamentada que sigue un procedimiento además. O sea que allí se cruzan el conocimiento científico con el conocimiento procedimental. Qué maravilla, ¿verdad? Estamos reproduciendo el conocimiento. Ahora veamos en dónde comienza a enredarse la cosa. Cuando empezamos a poner como conocimiento algo que no tiene comprobación alguna. Ahí empieza a enredarse el volantín. Entonces viene una dama, llega su caballero a la casa y le dice, mi amor, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de la oficina. Y ella le dice, no estoy de acuerdo, creo que estás diciendo algo que no es. Y entonces él le pregunta, ¿cómo lo sabes? Y ella le dice, por mi intuición. Fíjate qué interesante, por la intuición. Tiene el conocimiento que le da la intuición. ¿Qué será eso? A ver, vamos a agarrar a alguien aquí que le guste. Tili, el conocimiento intuitivo. ¿Qué será eso del conocimiento intuitivo? Como un sexto sentido que tenemos las mujeres. Ajá, o sea que está una especie de aparte dentro del subconsciente, ¿verdad? Dentro del subconsciente, algo te dice, algo me dice. Incluso tú ves, por ejemplo, que dice Francisco, le dice a Valeria, mi amor, hoy por favor no vayas a salir de tu casa que tengo un sentimiento que no me permite estar tranquilo. Quédate tranquilo en la casa. Y resulta que ese día cae una nevada que se llenan las calles con 10 pies de nieve y la muchacha se salvó de salir a la calle porque el padre tuvo la intuición. Ni siquiera fue que comprobó el tiempo ni nada por el dicho. La intuición le hizo saber eso. Y eso es una cosa que a veces nosotros no le damos el valor que tiene, el conocimiento intuitivo. Ese conocimiento además no necesita que nosotros comprobemos la veracidad de lo que estamos sintiendo. Le creemos a nuestra intuición subconsciente. Claro, eso necesita cierto grado de sabiduría, porque si no empiezas a intuir cosas que no están, empiezas a intuir peligros que no existen, y ahí lo que empiezas a expresar es ese conocimiento, esa sensación paranoide que nos crea, por ejemplo, la ciudad, la cantidad enorme de personas, la violencia interracial, por ejemplo, muchas cosas de esas van alertando la intuición de una forma no sana. No hay intuición, lo que hay es predicción de lo que va a ocurrir con base a elementos falsos. Nos volvemos paranoicos. Es correcto, en cierta manera es una conducta paranoide, así es. Entonces, allí empieza a mezclarse y muchas veces aquí aparece un conocimiento, el conocimiento que se llama el conocimiento religioso. Cuando empezamos a hablar de conocimiento religioso empiezan las divergencias. Entonces, lo que para la religión musulmana tiene una verdad, tiene otra verdad para la religión católica, tiene otra verdad para la religión cristiana, tiene otra verdad para la religión hinduista y para la budista y no sé cuánto. Entonces, cada uno declara que tiene un conocimiento.
Ese conocimiento no hay forma de demostrarlo, es solamente basado en la fe. En la fe. El conocimiento religioso es un conocimiento con base en revelaciones. Cada religión tiene su propia revelación y a veces dentro de la misma religión hay varias vertientes de que piensan cosas diferentes. Vas a una persona que profesa una fe, vas a otra que profesa la misma fe, les preguntas conocimientos respecto a su fe y tienen conocimientos diferentes. Allí hay que tomar entonces un camino distinto, que es el camino de la declaración. Y ahí aparece un nuevo conocimiento, que es el conocimiento declarativo. ¿Cómo será eso del conocimiento declarativo? A ver, especulen. Sí, yo especulo a partir de lo que he podido aprender. El conocimiento declarativo es el que se genera a través del lenguaje cuando utilizo el poder de la declaración. Por ejemplo, una declaración como la Declaración de Independencia es tan poderosa que finalmente termina independizando países. Pero en realidad lo que lo produce inicialmente esas acciones es esa declaración. Entonces, por eso es que el concepto de declaración, por lo menos en la ontología del lenguaje, tiene un significado particular y muy poderoso, ¿no? Con relación a eso. Es lo que muy bien, excelente ejemplo, excelente ejemplo. Por ejemplo, cuando Venezuela declara que la frontera entre Venezuela y Colombia es un hito determinado, eso es un conocimiento declarativo. La necesita soportarse con base en acuerdos. O sea, yo no he visto la primera foto tomada desde una nave que surque el espacio que muestre la frontera entre Venezuela y Colombia, o entre Venezuela, en Estados Unidos y México o Canadá. O sea, cuando tú ves desde la estratosfera, ves las fotos de la Tierra, no ves ni un solo marca de frontera. Pero la gente declara, yo soy ciudadano norteamericano, yo soy ciudadano francés, yo soy blanco, yo soy negro, yo soy católico. Es un conocimiento que se basa en la declaración, Nosotros empezamos a declarar que tenemos un conocimiento, pero ese conocimiento, para que sea una propuesta, tiene que haber un consenso entre gente. Y a veces pasa, ¿ves? Las personas que tienen el pasaporte emitido por el gobierno norteamericano tienen la forma de demostrar su nacionalidad. Qué interesante, ¿verdad? Pero aquí hay personas que nunca han sacado el pasaporte, que nunca han sacado una licencia de conducir, que ni siquiera tienen partida de nacimiento y resulta que siguen siendo ciudadanos de los Estados Unidos. Qué interesante eso, ¿verdad? Esa declaración. Y ellos lo dicen, yo soy ciudadano norteamericano porque nací en territorio estadounidense. Interesantísimo eso. No tengo cómo demostrarlo, pero yo lo soy. Esa declaración es un conocimiento declarativo. Ahora, vamos a ir cerrando, ya llevamos ¿cuántos? Simón dice que 10, yo digo que más. $12. Ajá, por lógica te dije que llevamos más de 10, por lógica. ¿Por qué por lógica? 11. Porque la última vez que llevaba la cuenta, llevaba 11, así que le dije uno más, llevamos 12. Por lógica, llevamos 12. Ahí está el pensamiento lógico. Y tú dices, no puede ser, ¿cómo es posible que él diga que el pensamiento lógico es así de sencillo? Sí, es que se basa en un tipo de conocimiento que se deriva de una conclusión. Si yo llevaba 11 y dije uno más, llevo 12. Por lógica.
Entonces ahí aparece un nuevo tipo de pensamiento, el pensamiento lógico. Si yo, por ejemplo, salgo aquí al frente de mi casa, el parqueadero, el estacionamiento está lleno de nieve y hielo. Los pasillos están llenos de nieve y hielo. El ambiente está frío por debajo de la temperatura de congelación. ¿Qué tengo que concluir por lógica? Que mejor me quedo en mi casa. Que estamos en invierno. Ahí está, por lógica debemos estar en invierno y debe haber nevado, ¿verdad? Por lógica. No estoy viendo que está nevando, no estoy viendo que está nevando, no estoy viendo nada que me indique que viene más nieve, pero hay nieve en el suelo, hay nieve en los pasillos y ya está frío. Entonces yo por lógica concluyo que nevó y que estamos en invierno. Pero ¿cuántas veces Ivonne y Teresa, creo que también a algunos de ustedes les ha pasado que cae una nevada y estamos en primavera Oh, sí. o en otoño? A mí me tocó con Teresa ver, Teresa y Ivonne, le cayó una nevada, pero una nevada en otoño. También en mayo, Sí, sí, en en mayo primavera. también caen, sí. Y entonces nosotros decimos, no es Lógico. no es lógico porque según nuestra cuenta, en esa estación no nieva. En Edmonton. No, y en algunas otras partes del mundo también pasa. Claro. Ha pasado incluso en ambientes donde ni siquiera se espera que haya nevadas. Ha habido, por ejemplo, caída de granizo allá en Miami, ¿verdad? En Miami. Simón Sí. y Francisco, caída de granizo en Miami. Imagínate en un ambiente tan caliente Tropical, sí. como Miami. Dime, me levantaste la mano, alguien me levantó la mano ahí. Chile. Adelante. También tenemos granizo, no nevadas, pero Ah, en Bogotá, sí, en Bogotá, qué bueno. Por cierto que no es agradable cuando te golpea, ya lo he comprobado. San Diego también ha caído. Diga. Aquí en San Diego, en Carabobo, también ha caído granizo. Wow. A mí también me ha caído, allá en Carabobo me ha caído granzón, pero no voy a explicar qué es eso, que me cayó granzón. Pero bueno, seguro Luis Paul sí puede explicarnos cómo fue que me cayó granzón a mí en San Diego. Me cayeron a piedra, en serio. Agarraron los pedazos de granzón y me los lanzaron, no puede ser, no es lógico. Entonces ahí falta uno de los tipos de conocimiento que a mí es uno de los que más me gusta, que es el conocimiento que nos da Grecia. Grecia nos lleva a ese conocimiento de forma extraordinaria, abre unas avenidas extraordinarias. ¿Cuál será? Los canales. Matemático. cultura, Tectónico. Conocimiento ¿Cuál será? científico. Ya Rafa se atrevió, pero es un elemento de pensamiento que nos lleva a la ciencia, es cierto, pero es más allá, nos lleva al hombre. Filosófico. Filosófico, es correcto, el conocimiento filosófico. ¿Y qué será eso del conocimiento filosófico, Luis Paul? ¿Qué será eso del conocimiento filosófico? Luis Paul no prende el micrófono todavía. El conocimiento filosófico. El Sí. conocimiento filosófico es el que tiene que ver con el tema de pensar, reflexionar y lo que en algún momento la historia dice que es filosofía. Estupendo. Ahora, todos estos tipos de conocimientos de los cuales hemos hablado y de los que seguramente surgirán en su reflexión y búsqueda de este tema, nosotros los aprendemos más
cuando los aprendemos de alguien o con alguien. Por eso se habla de reproducir el conocimiento. La reproducción del conocimiento está cuando hacemos lo que estamos haciendo aquí. Convertir este grupo en una comunidad de aprendizaje, en una sociedad de aprendizaje, en donde aprendemos de y aprendemos con. Cuando nosotros aprendemos de y aprendemos con, aprendemos de estas personas porque hacen algo que nosotros deseamos hacer. Entonces, de pronto, yo descubro que ese conocimiento directo que tiene Rafa sobre el campo, lo quiero aprender más y me voy allá al norte de México, allí a donde él está, y él me lleva por los campos y vamos a sembradíos y caminamos todos esos sembradíos y es una maravilla, en donde yo tengo la vivencia directa de lo que para él aprendió con la práctica. Él practicó y cada vez lo hizo mejor. Lo mismo ocurre con cada uno de los conocimientos que nosotros adquirimos. Los empezamos a poner en práctica. Y cuando más los ponemos en práctica, más se convierte en reproducción del conocimiento. Se convierte en una forma sostenible, en una manera de que ese conocimiento llegue a nuestra memoria. Lo que nosotros no recordamos, no lo aprendimos. Lo que nosotros no recordamos, no lo aprendimos. Por lo tanto, debemos combinar lo que vamos aprendiendo con lo que ya sabíamos, de tal manera de que vaya buscando su espacio, el conocimiento nuevo, y es algo así como cuando en un recipiente, imagínense que ustedes abren la llave del lavaplatos, tienen una taza debajo del grifo y está saliendo el chorro de agua. Imagínense, va cayendo el chorro de agua y va llenando la taza. ¿Qué pasa cuando la taza llegue al borde? Si sigues poniéndole agua. Se rebosa. ¿Y qué pasa cuando se rebosa? El agua adentro sale. Que el agua de adentro sale. Es impresionante. El agua de adentro sale y cuando sale, ¿qué hace con la taza? Bueno, Hace un cambio, hay un cambio. ¿Qué pasa con ese cambio? ¿Qué pasa con la taza? Se llena, se sigue llenando Y siempre. cuando se sigue llenando, ¿qué pasa con la taza? Se moja por fuera. Se moja por fuera. ¿Y qué pasa con la taza? Nada. Sí, sí pasa. Recuerden, piensen, el chorro está cayendo dentro de la taza. Ajá. Y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue saliendo y sigue saliendo. ¿Qué pasa con la taza? ¿Con la taza o con el agua que está dentro de la taza? Con la taza. ¿Qué pasa con la taza? Se moja por fuera. Está bien, se moja por fuera, pero ¿qué pasa con el contenido de la taza? ¿Qué pasa con la taza en sí, con los bordes de la taza? ¿Qué dijiste? Cambian. No escuché. Y si lo dejamos así permanente, puede haber una desintegración de la taza. Se desintegra lo que está dentro de la taza, es correcto. ¿Qué pasa con la taza? Se vacía, se vacía. ¿Y qué pasa cuando se vacía? Bueno, no sé hace un nuevo espacio para volverse a llenar. Pues. Es correcto, se limpia, se limpia. Si estaba llena de contenido, el contenido sale y se limpia. Ese es el concepto de la reproducción del conocimiento. Nosotros vamos trayendo nuevo conocimiento y el conocimiento que ya no tiene cabida empieza a dejar espacio al nuevo conocimiento. ¡Qué maravilla! Es el principio con el cual se lavan las tazas, por cierto. Se ve que ustedes nunca trabajaron lavando platos porque... Yo no lavo tazas. Entonces, así nosotros vamos ampliando nuestros conocimientos, ampliando nuestros horizontes, descubriendo nuevas cosas, intercambiando con otras personas, resolviendo otros problemas,
construyendo de forma social lo que nosotros necesitamos aprender. Aprender es reproducir el conocimiento. Y reproducirlo significa dejar espacio a un nuevo conocimiento. ¿Les gustó esta conversación? Doy bienvenida a sus preguntas. Bienvenido a sus preguntas. El conocimiento intuitivo no tiene nada que ver con la estadística. ¿Qué opinas tú? Bueno, pienso que si yo veo algo que se repite muchas veces, pienso que, o sea, mi intuición me va a llevar a pensar hacia esa parte de que puede suceder esa acción, ¿no? Pues, muy bien. ¿Alguien tiene una opinión distinta? Que no es el conocimiento intuitivo, sino otro tipo de conocimiento. Bien científico, porque ha habido pruebas de varias veces hacerlo. Pero está hablando de estadística. Si estadísticamente va ocurriendo, entonces él dice que su intuición le dice lo que va a ocurrir. ¿Es su intuición o es otro tipo de pensamiento? No, ese es el pensamiento repetitivo y científico. Eso es lo que justamente, en la medida que hay una secuencia y una repetición de fenómenos, se presupone y se puede comprobar de que, bueno, que el fenómeno se repite y que varias personas lo puedan observar de la misma manera, ¿no? No que solamente yo lo observe de esa manera, sino que multitud de personas lo puedan validar de esa forma. Por eso es que la gente muchas veces no le da atribución científica a la estadística, porque 5 trillones de moscas pueden estar equivocadas. ¿Se acuerdan del chiste? Bueno, 5 trillones de moscas pueden estar equivocadas. Entonces, la estadística lo que te permite es sacar una conclusión de orden lógico. Inferencial, quizás. Inferencial, así es. Sirve para pronóstico, ¿no? Para pronosticar. Entonces, yo lo pronostico, pero los científicos dicen eso no me vale, tengo que comprobarlo. Y entonces ya no es por estadística que lo comprueban, sino por demostración. ¿Les gustó? ¿Les gustó eso? ¿Les gustó? Por lógica, no por intuición. Adelante. Otra pregunta. Yo preguntaría que me encanta mucho el tema y me apasiona, a pesar de que no lo es, digamos, estudiado, es la intuición. ¿Cómo? Y lo digo porque me pasa frecuentemente. Cuando no escucho mi intuición, es decir, cuando yo tengo que tomar una decisión, muchas veces tengo en mi cerebro esas dos, ¿no? El cerebro derecho diciéndome es por acá, y un cerebro izquierdo que de alguna manera me dice no hagas esto, o la cosa va por acá. Pero yo dejo de escuchar o sea, no lo escucho. Quisiera tener esa práctica de poder saber escuchar mucho más a mi cerebro izquierdo y a callar más al cerebro derecho, para poder justamente, cuando hago caso a mi intuición, frecuentemente me sucede que era lo adecuado, que era lo correcto. Y cuando en términos de decisiones que tomo, le hago caso a mi intuición y digo, no, la cosa, no hagas esto porque puede tener un costo, efectivamente se cumple, ¿no? El criterio de que la intuición era válida, pues, ¿no? Era, por eso me gustaría mucho más explorar de qué forma se puede potenciar el conocimiento intuitivo. Muchas personas dicen que normalmente nuestras decisiones tomadas con base en la información observable que nosotros hemos obtenido por experiencia, por asociación de ideas, por sensaciones, tiene un nivel de acierto mayor. Y estoy de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que muchas veces seguir nuestra intuición, porque nuestra intuición está basada en nuestra experiencia. No estamos especulando, estamos creyéndole a nuestro cerebro que con base en la experiencia está tomando una decisión. Escampola. A mí me llama poderosamente la atención con el tema del conocimiento. Cuando tenemos una información, cuando manejamos diversidad de informaciones, diversidad de datos, no confundir, ¿sí? O sea, el conocimiento para generarse
requiere también de un proceso de interacción, de experiencia, de transformación. Entonces, escuchándote, yo me trasladaba a algunas discusiones en la universidad donde se planteaba justamente eso. A lo mejor tenemos una cantidad de información, pero esa información es conocimiento en su forma absoluta. Entonces teníamos como muchas discusiones con respecto a eso, por el tema de que para que el conocimiento pues pueda, o sea, es importante que el conocimiento sufra una transformación. Entonces, por eso es importante el tema de la interacción, el tema del contacto con la experiencia. Entonces, bueno, un poco compartirles esa reflexión que se me genera un poco con lo que tú estás planteando, ¿no? O sea, la importancia de crear en esas comunidades de aprendizaje esa transformación de información que podemos tener y de conocimientos que también podemos tener y que no se quedan de una forma, sino que se van alimentando y se van transformando y van cambiando. A mí siempre me ocupa cuando las palabras no son inocentes, ¿verdad? Tú sabes eso bien. Cuando hablamos de que sufra, yo no puedo decir que sufra, pero sí que viva, que viva. Y para que viva, tenemos que evitar lo que se llama el conocimiento incestuoso. ¿Qué significa eso? Cuando tú ves las casas de estudio que se vuelven impermeables, entonces no son universidad, no son universalidades, no dan cabida a mentalidades diferentes. Por eso es que mientras más universal es la universidad, más prestigiada es. Tú ves, por ejemplo, cuando tú consigues casas de estudio superior que tienen gran prestigio, que le dan cabida a pensamiento distinto a quienes fundan la universidad, incluso a quienes la dirigen, que son capaces de aceptar el pensamiento disruptivo, las maneras de pensar totalmente contradictorias y diferentes. La universalidad permite que nosotros alimentemos el conocimiento con el conocimiento que proviene de otras fuentes, de otro tipo de manera de pensar, de otras filosofías, de otras lógicas, de otras. Es decir, agarramos cada uno de los pensamientos que hemos dicho aquí. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el conocimiento matemático, lo exponemos al conocimiento intuitivo. Cuando nosotros agarramos el conocimiento declarativo y lo exponemos al pensamiento lógico, entonces tú empiezas a pensar, ¿por qué le estoy negando yo a esta persona el hecho de que piense de una forma diferente a mí? Cuando oímos a alguien decir, en este lugar donde estoy hay un calor horrible, y entonces viene alguien inteligente y dice, no, yo tengo un frío espantoso. Entonces el que dice que tiene frío le dice el que tiene calor que está equivocado, el que tiene calor le dice el que tiene frío que está equivocado, y los dos caen en una declaración que no pueden sostener porque no tienen cómo sostenerlo, porque yo no le puedo decir a una persona que no sienta frío, ni le puedo decir a una persona que no sienta calor. Lo que puedo decir es que la temperatura de esta sala marca este termómetro que está en 82 grados Fahrenheit. Y a mí esa temperatura me resulta incómoda. Eso lo puedo decir, pero no puedo afirmar que hay calor ni que hay frío. Entonces ahí empiezas a ver cómo la lógica hace que la declaración cambie. Por eso es que está perfecto lo que acabas de decir. La sociabilización del conocimiento permite el enriquecimiento del conocimiento. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes la noche de hoy. Nos vemos en la semana que viene en este mismo canal. Buenas tardes a todos.